Suki sigue delicada de salud, así que no va a estar. Cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con 7. Me estuvieron pidiendo muchísimo la opinión de esta película, que créanme, yo también tenía muchas ganas de ver, así que aquí les va. Además de haber hablado de Batman Azteca en este canal en 2 ocasiones ya, me parece interesante apuntar a una cuestión que se mantiene fuera de foco y por ende se mantiene sin atención, y eso es la crítica a la crítica. Es decir, ¿qué es lo que dice el crítico de cine? ¿Qué está pensando y repensando el analista, crítico, youtuber o periodista de cine respecto a esta película Batman Azteca, pero específicamente de esto que hay alrededor de la película? Me parece necesario cribar qué es lo que entiende el mexicano de buen puesto en la crítica especializada de cine. Y no apunto aquí, no voy a apuntar aquí en este video a la calidad de la crítica o las credenciales del crítico, sino lo que dice respecto a esta obra, que tiene una excepcionalidad por ser parte de una serie infinita de atentados contra el mexicano. Así que esta vez tengo que revisar el discurso de una de mis favoritas, que es Gaby Mesa. Gaby Mesa con Z, nacida en Hermosillo, en el estado de Sonora, y quien desde su canal de YouTube Fuera de Foco se ha convertido en una de las autoridades de la comunicación y análisis de cine en México, y por ende pues no le vamos a tomar a la ligera lo que diga ella respecto a esta película. Y empiezo con ella debido a que, como dije, es un peso pesado en la comunicación y análisis de cine. Obviamente aquí no estará a juicio la capacidad de Gaby Mesa en cuanto a si es prístina, educada, brillante o acertada en su forma de análisis y crítica de cine, eso va a ser otro tema, sino lo que ha dicho respecto a Batman Azteca, empezando con esto. Tengo que comenzar diciendo que la historia y el concepto de Batman Azteca me parece increíble, y a ver, obviamente no soy ingenua, sé que mostrar a los españoles como antagonistas va a incomodar a más que uno, pero también es cierto que durante siglos la narrativa histórica ha estado muy marcada por la visión del vencedor. Gaby Mesa menciona aquí que no es ingenua y que habrá revuelo por poner a los españoles como antagonistas. Más adelante hay algo bien a señalar respecto a esto, pero dice que por siglos la narrativa ha estado muy marcada por la visión del vencedor, pero se contradice Gaby Mesa aquí enseguida diciendo lo siguiente. Y pues aunque a nosotros acá en México desde la primaria nos enseñan las atrocidades de la conquista, siempre como que queda flotando esa sensación de que los europeos representaban algo superior, no solo distinto, sino incluso como que mejor. Si desde la primaria nos hablan de atrocidades de los españoles, entonces se anula la afirmación que había hecho Gaby Mesa acerca de una hegemonía de una visión del vencedor. Así que hay que aclarar esto. Gaby Mesa, sí estás siendo un poquito ingenua, pero no pasa nada. Esa es una cuestión nada más de señalar un par de sesgos, porque mencionas, Gaby, aquí que por siglos ha habido una visión del vencedor, y con esto obviamente te refieres a que el vencedor es el español, pero la cuestión es que esta es una clásica reducción de la conquista del español exclusivamente, cuando es Tlaxcala la vencedora, incluso la diseñadora militar del derribo de Tenochtitlán. Para esto también se pensará esto de que la historia la escriben los vencedores, que es una creencia hecha paradigma que se está volviendo un poquito pesada, o que de hecho incluso a mí me empieza a molestar cada vez mucho más. Y aquí digo esto porque hubo historiadores indígenas altamente educados en varios temas e idiomas, quienes proveen datos sumamente valiosos de las conquistas ejecutadas por Tlaxcala, Huejotzingo y Zempoala, que fueron el grueso del ejército de la conquista de Tenochtitlán, usualmente apodado el ejército español de conquista de Tenochtitlán. Recordemos que en este punto son ya 800 españoles, alrededor de 800 españoles, con poco más de 25 armas de fuego y alrededor de 20 caballos, los que están repartidos entre enormes contingentes de ejércitos tlaxcaltecas y además también texcocanos, quienes son los últimos en unirse a Tlaxcala para derribar Tenochtitlán, que es una ciudad tremendamente grande y especialmente difícil por estar adentro en el lago, con accesos solamente por calzadas. De parte de los texcocanos hay historiadores del tardío siglo XVI, como es el caso de Fernando Alba Ixtlilxóchitl, quien descendería de las casas nobles indígenas del altiplano, así como también desciende de algunos españoles de mucho menor rango, y quien relata la toma de Tenochtitlán dotando de visiones por parte de los texcocanos, quienes son parte de los indígenas ganadores en la conquista, aunque esto sí, efectivamente traicionando a México Tenochtitlán, a diferencia de Tlaxcala, que esa es otra confusión. Así como también hay relatos de la conquista apoyados en historiadores letrados en latín y español, que eran indígenas mexicas, que proveen otras partes de la historia por parte de los que no ganaron, como es el caso de Hernando Alvarado
llamado Tezosomoc, hijo del gobernador de Catepec, aún prehispánico, donde en conjunto con estos relatos de estos indígenas y mestizos, sumándolos con las crónicas y relaciones de los españoles e historiadores frailes, es donde obtenemos una visión muy amplia de la conquista, que tarda de hecho este relato en organizarse alrededor de un siglo. Por lo tanto, aquí empieza a caerse un poco el mito de una sola visión y el mito de que por siglos ha sido una sola regla. Y es también importante entender que la historia de México no es plana ni hecha de dos lados, que son indígenas por un lado y españoles del otro. La historia de México tiene complejidades que el mexicano obviamente se niega a entender por pereza, con tal de tener una justificación rápida para vertir frustraciones y echar culpas. Pero, y esto es importante, se debe de entender que quien pierde es el régimen de Moctezuma y Tenochtitlán, junto con su Xcantlatoloyan o Triple Alianza. También se debe de entender que los pueblos nahuas no son una unidad política, sino que son distintos bloques enfrentados entre sí en una dialéctica de estados y de clases. Hay que entender que quien gana y toma con brutal violencia Tenochtitlán fueron principalmente los tlaxcaltecas. Y para esto también hay que entender que los problemas entre Tlaxcala y Tenochtitlán empezaron en 1515 y de hecho un poco antes, en 1504, y que los españoles no tienen que ver con esas disputas porque faltaban 5 años para que llegaran. Hernán Cortés no tenía el poder de hacer que se peleen estas naciones étnico-políticas nada más porque él quería, y este conflicto se gesta incluso desde 1504, como acabo de mencionar, entre Tlaxcala y México Tenochtitlán. También por eso se tiene que entender que aunque pierde la casa de los Moctezuma, la misma España da y reconoce los títulos equivalentes a sus altas noblezas a estos Moctezuma y se vuelven de hecho los nobles más poderosos de la Mesoamérica española. Por lo tanto, también hay que entender que Tlaxcala, por ser la vencedora, recibe beneficios como, por ejemplo, ser un reino anexado a Castilla, y los 4 señoríos de Tlaxcala se vuelven una nobleza hegemónica en Mesoamérica, como lo pueden corroborar en la Real Provisión de no enajenación de Tlaxcala, emitida por la Casa Real de los Habsburgo el 13 de marzo de 1535. Patronato 275, Archivo General de las Indias. Real Provisión, la cual les daba prioridades a los tlaxcaltecas sobre cualquier otra entidad de la Nueva España a perpetuidad, aunque obviamente estos privilegios se reforman 200 años después con las reformas borbónicas, pero en ese caso pues vino un español de gobernador, un español de la península llamado Francisco de Liza, quien de hecho pelea por preservar los derechos de Tlaxcala en contra de las reformas de la Casa Real Borbónica. Así que también hay que entender que los españoles y su hegemonía no era algo tan sencillo como una tiranía que cualquier señor en la calle nos va a contar, y que para que un español pudiera dar órdenes o meter legislaciones nuevas o lo que fuera, esto lo tenía que hacer en consulta con los cabildos indígenas para ponerse de acuerdo. Y por ende hay que entender que las localidades indígenas después de la conquista mantienen a sus gobernantes indígenas también, y que estos al pasar de los años van modificando formas de gobernación y depurando sus sistemas que son casi independientes unos de los otros pueblos. Esto lo pueden ver directamente en Nueva Roma, el señorío indígena novohispano y su asimilación política de Jesús Bustamante García. Y por lo mismo se tiene que entender, en referencia a estos indígenas historiadores que son nobles y que se les toma bien la palabra, hay que entender que por esa calidad de nobles tienen acceso a la educación de más alta calidad y son voces potentes en la composición del relato histórico, y que no están segregados en una totalidad como el mexicano dice todo el tiempo, donde de hecho habrá que entender también que no todo indígena tiene acceso a estos privilegios tan altos si no son nobles, así como tampoco cualquier español de poca monta no los tendrá. Y pues aunque a nosotros acá en México desde la primaria nos enseñan las atrocidades de la conquista, siempre como que queda flotando esa sensación de que los europeos representaban algo superior, no solo distinto, sino incluso como que mejor. Y si no estás viendo el video porque estás escuchándolo, lo estoy haciendo entre comillas. Aquí esto que acaba de mencionar, la superioridad de España. Si bien se da en la Nueva España, aunque ya muy cercano a la independencia, esta idea de una superioridad de España y de Francia principalmente y una Europa en general, y no necesariamente en esos tiempos de conquista, es una cuestión de una idea mucho más relacionada en el mexicano ahora, gracias al bombardeo teórico de la Alemania nazi y de la superioridad que muestra a los Estados Unidos por su condición de blancos y de origen europeo. Pero es una cuestión mucho más cercana a nuestros tiempos que una cosa más cercana a la de las conquistas. Junto con esto también viene la idea en el mexicano de que Europa es una sola cosa, que está completamente de acuerdo y que actúan como una masa. De hecho, por eso llegamos a decir vinieron los europeos en vez
de decir vinieron los españoles, cuando de hecho ya sabemos claramente que de forma estatal o imperial, España es particularmente única y que esta se forma contra el Islam primero, contra la misma Europa, así como Europa se forma frente y contra España. De hecho, para más detalles de esto pueden consultar el libro España frente a Europa de Gustavo Bueno, o al menos pueden checar alguna clase donde se explique este libro. A ver, parte de esta narrativa se reforzaba con el ente religioso. El pensar, los mexicas son unos bárbaros, o eran unos bárbaros que hacían sacrificios, mientras que los españoles llegaban con el único y verdadero, noble, pero también al parecer muy destructivo, Dios. Esa idea religiosa justificaba el dolor como si hubiera sido un mal necesario. Pero pues la realidad sin filtro es que también llegaron a masacrar, a robar oro, piedras preciosas y a traer enfermedades que diezmaron poblaciones enteras. Sí, yo conozco bastante bien este argumento que se ha vuelto muy popular de sí, pero ellos hacían sacrificios humanos. Y se usa mucho como en defensa de las cosas que hicieron los europeos en este territorio. Y pues sí, cinéfilos, tampoco nos podemos hacer de la vista gorda. Estos eran rituales sumamente violentos dentro de una cosmovisión que hoy nos puede resultar brutal, pero no es lo mismo un ritual religioso que una invasión militar y económica que trató a toda una población entera como un botín. Aquí Gaby Mesa está pisando varios problemas, y eso es pensar que porque traen a un Dios verdadero se van a comportar bien los evangelizadores. Eso es algo que ni siquiera Moctezuma hizo cuando él estaba reinando. Por ejemplo, así Fray Diego Durán lo relata. Menciona a Diego Durán en referencia a la deidad Camaxtli, que este dios para los huejotzingas y tlaxcaltecas era sumamente hábil, y de hecho ellos lo llamaban el dios de la casa, y que los mexicas y texcocanos no tenían este dios porque no lo conocían casi y no lo habían podido ganar por las armas. Pero se menciona que 4 o 6 años antes de la llegada incluso de cualquier español, Moctezuma en efecto intentó hurtar este dios, este ídolo de este dios, haciendo incluso uso de una emboscada. Y es que usualmente se le toma a los mexicas como inofensivos cachorros que se dedican solamente a su vida, pero de hecho tomar posesión de un dios y secuestrarlo es parte de las conquistas de los pueblos prehispánicos también. De hecho, para entender el intento de robo de Camaxtli, los remito a el segmento de un artículo de Baltasar Brito Guadarrama que dice lo siguiente: la nobleza huejotzinga se dividió por problemas religiosos que pronto alcanzaron el ámbito político, motivando que en 1504 una facción de los huejotzingas atacara el pueblo tlaxcalteca de Xiloxochtitlán. La respuesta no se hizo esperar y los agredidos consecuentemente quemaron los palacios, templos y sembradíos de sus adversarios, ocasionando a la postre destrucción, hambre y muerte para ambos bandos. Ante tanta calamidad, Tecayehuatzin, Tlatoani de Huejotzingo y una parte importante de la nobleza del señorío decidieron confederarse con los mexicas. Obviamente posteriormente van a tener problema los huejotzingas con México Tenochtitlán y van a regresar a aliarse con los tlaxcaltecas. Por eso, para los indígenas que ellos estaban viendo que los españoles estaban haciendo imposiciones de su dios sobre ellos, pues esto no les caía en absoluto de raro, aunque, ojo aquí, no estoy diciendo que los indígenas lo hayan tomado a bien. Y en referencia a este conflicto gestado desde 1515 e incluso viene desde antes, 1504, como acabo de mencionar, conflicto me refiero entre tlaxcaltecas, huejotzingas y cempaltecas contra la triple alianza con Tenochtitlán al frente, hay que entender los propósitos de depredación de Tenochtitlán que señalaba yo antes. Y lo voy a hacer obviamente con este texto de la historiadora gringa aztequista Francis Verdon. Y dice: Moctezuma Xocoyotzin asumió el poder con la intención manifiesta de asegurar y consolidar los territorios conquistados por sus predecesores. Esto implicaba dos objetivos militares principales. En primer lugar, suprimir las rebeliones y garantizar el sometimiento de los conquistados. En segundo, conquistar a los enemigos recalcitrantes de los mexicas, los tlaxcaltecas y sus aliados. Moctezuma necesitaba también mantener el flujo constante y predecible de artículos de lujo y el mantenimiento irrestricto de las rutas de comercio, sobre todo hacia las tierras tropicales donde se encontraban los productos más codiciados. Enseguida voy a hablar un tanto de estos tributos. Otra de sus prioridades fue la reorganización de la corte a través de la restauración de la nobleza hereditaria a los altos cargos que le correspondían por derecho y la remoción de los plebeyos promovidos a dichos cargos por su predecesor Ahuizotl. En general, la misión fundamental de Moctezuma fue promover la superioridad mexica, convertir a su pueblo en el más temido y acaudalado de la historia. Que por cierto, con lo que está mencionando aquí, esto es bastante notable. Moctezuma fue un gobernante sumamente déspota. Así lo haya sido por recomendación de su consejo, lo fue. Porque hizo desde centralizar su poder quitándole el tlatoa o palabra, es decir, el poder, a sus aliados, que eran Texcoco y Tlacopan,
hasta hizo nuevas reglas para ser tratado, como por ejemplo lo anota Eduardo Matos Moctezuma en el siguiente extracto. Una de las primeras disposiciones del nuevo Tlatoani consistió en sustituir a todas las personas que servían en el Palacio Real. Ordenó que la servidumbre fuera formada exclusivamente por hijos de los nobles y que no tuviera acceso a estos quehaceres la gente del pueblo, es decir, macehuales, como había ocurrido cuando gobernaba su tío Ahuizotl. Llevó a cabo cambios importantes en aspectos administrativos y de gobierno, y su poder llegó a extremos de no permitir que se le mirase a la cara. Pero pues la realidad sin filtro es que también llegaron a masacrar, a robar oro, piedras preciosas y a traer enfermedades que diezmaron poblaciones enteras. Entonces, bueno, el otro de los problemas donde te metes aquí, Gaby, es en ese de aseverar que llegaron a masacrar, a robar oro y piedras preciosas. Y hay que ser muy cuidadosos con esta mentira, que es de las más grandes y más diseminadas, y de hecho de las más dichas todo el tiempo, al menos actualmente o desde hace al menos unos 100 años. Los conquistadores que llegaron con Hernán Cortés sí que hacen un saqueo desde los cuartos de Axayácatl cuando están hospedados en Tenochtitlán, fundiendo el oro en una especie de lingotes, e intentaron de hecho huir con ese oro. Sin embargo, ese es un evento de rapiña de los españoles, de estos conquistadores, cuando ya están en crisis adentro en Tenochtitlán, justo antes de la Noche Triste, de hecho el mismo día, y de hecho a punto de salir corriendo junto con los tlaxcaltecas, porque también estaban ahí. Pero ese es un evento, y ese no es el caso del régimen, puesto que Nueva España, me refiero aquí a México, al ser España, no podía quedarse sin dinero, y ningún virrey permitiría que el estado en el que está a cargo se fuera a la miseria por saqueos. No por nada, todavía en la actualidad tenemos sendas ciudades históricas, como es el caso de Ciudad de México, Morelia, Zacatecas, etcétera, que de hecho han perdido más del 90% de sus construcciones e infraestructura original. Y de hecho lo que tenemos en casos como es el caso de Morelia son en su mayoría casas del siglo XIX y reconstrucciones del siglo XX que están conservando más o menos una morfología urbana y arquitectónica que resembla mucho a la del virreinato, pero ya no son las originales. Pero sí que nos quedan de hecho todavía edificios monumentales. Vuelvo a mencionar a Morelia, por ejemplo el caso de la catedral, o en el caso de la catedral de Puebla, que dichos edificios no se habrían prestado a pueblos miserables, sino de hecho se prestan a centros urbanos imperiales de una especial relevancia, como alguna vez por ejemplo lo fue Mérida, Yucatán, del cual prácticamente no queda nada de lo original, sino más que un eco de las trazas urbanas. Así que esta mentira acerca de un saqueo de España a México durante 300 años, que se llevaron oro y no sé qué, que de hecho más bien México lo que tenía era plata, no tanto oro. Reto aquí a quien sea a que ponga pruebas de eso en los comentarios con bibliografía y con citas. Pero de una vez se los adelanto, no van a poder, porque es mentira. Lo que sí hay es este libro que ven en pantalla, donde se ha hecho un tremendo y pesado estudio acerca de las finanzas de Nueva España, y el resultado es sorprendente, porque con números y pruebas de archivos históricos de todos lados, incluso tomados del Archivo General de las Indias, sabemos de dónde a dónde transitaba todo el dinero que estaba produciendo este territorio, y no hay nada parecido a un estúpido saqueo. Pues resulta, de hecho, cuando revisen este libro se van a dar cuenta que Nueva España ni siquiera mandaba tanta plata a España, y de hecho lo que es aquí Nueva España, o sea México, siempre tuvo excedentes fiscales. México era asquerosamente rico y se encargaba de hecho de la infraestructura militar, de seguridad, construcción de barcos y mantenimiento de tripulaciones y marinos de Veracruz, Cuba, Puerto Rico, de hecho del Caribe en general, que evidentemente perdimos todo eso con las independencias. Esta es una tremenda obra que deben de conocer todos para que se deje de repetir esa mentira de España saqueando. No es lo mismo un ritual religioso que una invasión militar y económica que trató a toda una población entera como un botín. Esto es mentira, Gaby Mesa con Z. Ya vas viendo que no hay tal cosa como tratar a una población entera como botín. Tampoco hay una invasión económica, que de hecho se me hace muy extraña esa designación o esa frase, sino más bien lo que hay es que se conecta a Mesoamérica, al compendio económico global, a través de la divisa más potente del mundo en ese tiempo, que era el Real de 8, es decir, la moneda del Imperio Español, que era la que teníamos todos aquí, también en la península y allá en Perú, moneda española que se labraba aquí en la Ciudad de México, pero también en Chile, en Perú y en otras casas de la moneda de la península ibérica, y obviamente con rutas de comercio globales, que es por ejemplo en el caso de México la ruta Manila-Acapulco para el comercio con Asia.
donde de hecho muy buena parte de la plata mexicana terminó comerciada con China. Y aquí en referencia a que no es lo mismo un ritual sacrificial a lo que sea que mencionaste, sí se debe anotar que una de las principales causas del odio tlaxcalteca contra Tenochtitlán era la depredación mexica contra Tlaxcala por recursos humanos para sacrificio humano. Tenochtitlán lo que hacía eran expediciones de cacería de humanos a pueblos para hacer sacrificios humanos en celebraciones, por ejemplo. Y esto lo mencionan justo aquí, por ejemplo, en la captura de prisioneros para que Moctezuma celebrara sus fiestas de ascenso al trono. Y dice lo siguiente: Moctezuma, una vez elegido, de inmediato fue llevado ante el consejo y ahí se hicieron los rituales acostumbrados. Se le dio la investidura de Hueytlatuani, señor supremo, se le sentó junto a un brasero encendido y se le atavió con las vestiduras correspondientes a su alto rango, se le cortó el cabello y se le colocaron adornos de oro. Acto seguido se sacó sangre de orejas, brazos y piernas con punzones hechos de huesos de jaguar, de águila, y luego se sacrificaron codornices. Pasados algunos días, el Tlatoani se preparó para capturar enemigos que serían sacrificados en su fiesta pública de entronización. Tenía conocimiento de que algunos pueblos como Nopalan e Icpactepec, sujetos al imperio, se habían levantado en contra de Tenochtitlán y se negaban a seguir pagando el tributo. Esto fue provechoso para él y dirigió sus contingentes para sofocar el alzamiento y proveerse de prisioneros. Marchó en contra de los sublevados y los venció de tal manera que logró reunir cerca de 5,000 cautivos que, según relata Durán, fueron llevados a Tenochtitlán. Es decir, sí es un problema el sacrificio humano en el caso de Tenochtitlán, específicamente debido a que es una ciudad enorme y tremendamente organizada, donde incluso aquellas cuestiones que solían ser ceremoniales, como es el caso de la cacería de animales para obtener productos derivados, que de hecho son mercancías sumamente apreciadas en todo el mundo prehispánico, dejaron de hacerse de manera artesanal por los mexicas y las empezaron a exigir como impuesto y tributo de manera industrial, como lo señala el Códice de Matrículas de Tributos de la lámina 22 a la 25. Por ejemplo, solicitaban a la provincia de Tepeyacac el pedimento de 800 pieles de venado cada 80 días. O, como por ejemplo, a la provincia de Xoconochco, es decir, el Soconusco, en Chiapas, se les pedía cada 6 meses matar 40 jaguares para pagar sus respectivas 40 pieles. Las pieles de jaguar eran obviamente transformadas posteriormente en artículos destinados a los grupos más elevados dentro de la nobleza y la clase guerrera mexica para ropa, trajes para guerreros, recubrimiento de tronos, mueblería y decoración de parafernalia ritual, etc. Entonces, sí, aquello de los sacrificios rituales sí llegaba a ser problemático. Y fíjense, lo interesante de la película es que realmente no blanquea ninguno de los lados. Claro que no, solamente negrea el lado de España. Tampoco oculta los sacrificios humanos ni los errores de los mexicas. Y en eso yo encuentro bastante valor, porque lo que termina haciendo es recuperar una voz que rara vez escuchamos, la de los conquistados. De hecho, sí que oculta los errores de los mexicas, como lo acabo de mencionar. Es decir, la película de historia trae lo que Suki trae aquí de menstruación. Porque lo que termina haciendo es recuperar una voz que rara vez escuchamos, la de los conquistados. De hecho, la voz de los conquistados es lo que más abunda, Gaby, es lo que más abunda. Prácticamente no hay nadie que esté de acuerdo en que España hizo algo ligeramente bien. De hecho, podemos ver gente, y lo verán aquí en los mismos comentarios, que si esa voz no la tuvieran los conquistados, misma voz que esa gente le va a inventar a los conquistados. Al final este es un video histórico, pero bueno, creo que compete bastante hablar de ello porque esto trata la película. No, Gaby, más bien este video que estoy haciendo aquí es un video histórico. La conquista fue un proceso sumamente complejo donde también hubo alianzas de pueblos originarios con los españoles. Correcto, es un proceso sumamente complejo y creo que sí es importante que en un video como este se aclare de qué formas complejas fue. Lo que sí quisiera decir es que de ver la historia de México, lo que menos tiene potencia y de hecho valor es señalar las masacres de los tlaxcaltecas contra los mexicas o al revés, como el caso de las que hicieron los acolhuas a los españoles y tlaxcaltecas en el pueblo de Sultepec, donde hasta embarazadas sacrificaron. Y digo que no tiene mucha relevancia ni valor porque usualmente solamente se mencionan las matanzas y se cree que hablar de matanzas es hablar de historia, cuando hacer esto provoca que no se entienda ni en qué momento y por dónde va el trazo histórico. Las matanzas, de hecho, que tienen relevancia histórica, sí serán, por ejemplo, el caso de Cholula y la del Templo Mayor, por ejemplo, porque sí son hiatos
para llegar a otros eventos históricos. Donde también hubo alianzas de pueblos originarios con los españoles, a veces ya sea por conveniencia u otras veces por miedo. No todos eran engañados o traidores, muchos tomaron decisiones estratégicas para sobrevivir. Aquí de lo que estás diciendo, Gaby, las alianzas las estás creyendo como si hubieran sido de las pocas alternativas que tenían los pueblos indefensos ante la llegada de tanques de guerra ibéricos, y no es así. Los zempoaltecas bien pudieron haber acabado con los españoles y ya, pero se esperan a ver de qué va la llegada de estos españoles. De hecho, también en el caso de Tlaxcala, al principio Tlaxcala intenta destruir a los españoles, a quienes estos estaban pensando que eran mercenarios de Moctezuma, pero detienen el asedio contra ellos cuando ven que estos quieren una alianza, aunque ellos no les estaban creyendo. De hecho, Bernal Díaz del Castillo cuenta que ya los españoles no iban a resistir, pero la cuestión estuvo en que a Tlaxcala se le hizo raro que los españoles, cuando capturaban tlaxcaltecas, los liberaban y los hacían regresar. Entonces Tlaxcala sospechó que probablemente sí querían una alianza genuina. Bernal Díaz del Castillo decía que las fuerzas de los españoles y de los zempoaltecas que venían con ellos eran sumamente inferiores a las de los tlaxcaltecas y de que no podían contra ellos. Es un mito eso de que los españoles le ganaron a los tlaxcaltecas, y pueden leerlo directamente de Bernal Díaz del Castillo en la referencia que les estoy dando aquí. Entonces, como mostré antes, Tlaxcala, Zempoala y Huejotzingo ya estaban en vías de desarrollar un frente bélico en contra de la Excan Tlahtoloyan. No fue una alianza por miedo o por sobrevivir a los tanques de guerra y estas otras cosas. Y por eso yo celebro que esta animación se apropie de un icono tan popular como Batman y no tenga miedo de tocar ese tema. De hecho, sí, Gaby, la película sí tiene miedo de tocar todos estos temas. De hecho, no toca ningún maldito tema. La película es una mierda que no vale ni siquiera un análisis mío. Por eso no lo voy a hacer. Sin embargo, antes de brincar a otros aspectos, porque sé que de todas maneras habrá comentarios al respecto, a mí sí me parece bastante curioso, pues, que nadie se esté rasgando las vestiduras cuando Disney convierte a los colonos ingleses en villanos, por ejemplo, en películas como Pocahontas, o a los hunos en Mulan, o qué tal a los egipcios esclavistas en El Príncipe de Egipto. Entonces, quizá la pregunta a realizarnos es, ¿por qué incomoda tanto cuando nos toca ver reflejada nuestra propia herida? Y aquí en especial, mi querida Gaby, hizo falta muchísimo más ojo clínico, ojo de crítico de cine, para cribar esto que acabas de mencionar. Y es que en lo que mencionas, has aplanado 3 situaciones a una reducción total que no es comparable una con otra. De hecho, no son solubles una con la otra de las situaciones de estas 3 que acabas de mencionar. A esto usualmente se le llama lisología en la Escuela del Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno. Entonces, voy a explicar. En el primer caso que mencionas aquí, que es el caso de Pocahontas, los ingleses pues no se van a rasgar las vestiduras y no tienen mucho problema, porque los ingleses están retratados y dotados de varias dimensiones en esa película. Es decir, John Smith, a pesar de ser muy inglés y de considerar a Pocahontas como una salvaje al principio, pues es un tipo sumamente sensible, al punto de que es nuestro buen tipo en la película, y de hecho es un tipo de muchas entendederas. También es un tipo con bastantes errores, y los ingleses en general en esta película están retratados como vatos con muchos valores, al punto de que llegan a cometer errores por amistad. Es decir, hay una parte donde la lealtad hace que traten de salvar a John Smith, pero terminan matando al novio de Pocahontas. Eso fue un error, pero que se cometió por lealtad. En realidad no pretendían matar al indio por ser indio. Y no todos los ingleses son malos en su totalidad en esta película, en Pocahontas, como sí lo son todos malos en su totalidad los españoles de mierda en Batman Azteca, o los españoles de Marvel y de Kaori. Esos españoles verdaderamente están completamente planos, son todos irreversiblemente malos. Por eso los ingleses no tienen tanto problema con ese retrato que tienen en Pocahontas. Incluso, de hecho, los ingleses en esa película son de alguna manera víctimas de un noble y déspota, donde la culpa no recae en Inglaterra como tal, sino recae en una actitud personal de un animal racista que es el gobernador Radcliffe. Y repito, por eso los ingleses no se rasgaron las vestiduras con esta película. Ahora, en el segundo caso, que es este que mencionas, en el caso de los hunos en Mulan, pues nadie se puede rasgar las vestiduras, ningún huno se puede rasgar las vestiduras, porque los hunos no eran un país. Y de hecho va a ser un error pensar que los hunos son exclusivamente mongoles, porque los hunos eran una confederación de un montón de tribus y naciones étnicas que incluía tribus
túrquicas, incluso hasta, claro, algunas tribus mongolas. De hecho, los mongoles no tienen tanto que ver con los hunos como sí tienen que ver los mongoles con esta dinastía china. Entonces, dentro de los hunos podías encontrar desde gente rubia y blanca hasta gente con aspecto de Suki. Por lo tanto, esta confederación no dictamina el proceder de ningún país contemporáneo ni de ninguna etnia que haya estado asociada a los hunos, o sea, nadie responde por los hunos. Y en el tercer caso que mencionas aquí del príncipe de Egipto, se debe de saber que el antiguo Egipto termina 300 años antes de Cristo con la llegada de Ptolomeo, uno de los principales diádocos de Alejandro Magno, quien instala una dinastía de etnia griega y exclusivamente griega por 300 años hasta la última faraona, que es la famosa Cleopatra Filópator VII. Y de hecho, con la caída de Cleopatra y el romano Marco Antonio, Egipto pasa a ser una provincia romana donde se acaban las dinastías de faraones, es decir, estas dinastías de faraones se acaban hace prácticamente 2025 años. Pero después de esta caída, 642 años después, Egipto pasa a ser musulmana de mano del gobernador Amir ibn Alas y el dogma musulmán termina por desprender a la población de Egipto de toda identificación con dinastías egipcias politeístas y paganas además, y su identidad empieza a recaer en Alá. Es después de este evento que solamente 1300 años después de eso se estrena la película El Príncipe de Egipto, y entonces Egipto pues ya no tiene ninguna consideración por ese imperio retratado en la película. Están completamente desconectados. Como puedes ver aquí entonces, Gaby, no podemos aplanar las tres películas por mucho que estas hablen de alguna forma de dominación de otros pueblos. Por lo que dijiste también lo siguiente. Entonces, quizá la pregunta a realizarnos es, ¿por qué incomoda tanto cuando nos toca ver reflejada nuestra propia herida? Esa cosa que mencionas como nuestra herida, entre comillas, no es una herida verdadera, como vengo demostrando a través de este video. Es decir, esa herida, entre comillas, es venida de un cuento que el mexicano trae de arriba a abajo, provocado para dotar al mexicano con una identidad, con el problema de que este relato pretende que nos identifiquemos a huevo con México Tenochtitlán, que fueron los perdedores de esta historia, que de manera depredadora asediaban a un montón de ciudades prehispánicas, donde además Sutlatoani Moctezuma, de manera estúpida, hizo caer a ese gran Altepetl con un montón de errores, donde, claro, colateralmente nos hacen sentir como unos imbéciles impotentes que no pudimos hacer nada respecto a un invasor terrible que traía 4 perros, 17 caballos y 400 barbones blancos y negros africanos con algunos frailes y enfermeros. Las conclusiones apresuradas de quien sea hacen o decir cosas reduccionistas o nos hacen decir también mentiras, como vengo demostrando. Así que también apuntan a que España liberó a los pueblos, donde no hay liberación de nada. Es decir, pues sí, claro, o sea, se liberan todos de la eutaxia mexica, pero más bien y mucho más acertadamente, simplemente se pasa a ser parte de un marco eutáxico muchísimo más grande dentro del Imperio Español, porque además nadie de ellos es anarquista, es decir, siempre se buscaba pertenecer a una alianza, y en este caso tlaxcaltecas, cempaltecas y todos ellos aliados con los españoles sabían que se iban a avasallar a Carlos V, se iban a avasallar a un nuevo señor, porque también es la costumbre de todo pueblo en ese tiempo, ser vasallos voluntariamente o a conquistas, como lo hizo Moctezuma, y de hecho como también lo hizo uno de sus predecesores, Nezahualcóyotl, 65 años antes del reinado de Moctezuma, quien con la misma fuerza de hecho arrasó y conquistó como Tlatoani. Pregúntenle a los tepanecas. Entonces, aquí repito algo que ya he mencionado en el video anterior, en referencia a reducir cualquier obra cinematográfica u obra artística en general a un agente estéril, inofensivo o desconectado de la realidad por su condición, por su mera condición de ficcional. Esto será absurdo, si no estúpido. Empezando por el hecho de que cualquier trabajo artístico tiene anclajes a la realidad. Y en este caso, en esta película, Batman Azteca,
La realidad que se aprovecha es aquella del estado actual, el mal estado actual de la historia de México, que es aquella historia que se cuenta al ciudadano mexicano y no la que tienen anotadas las academias de historia. Y esta es una historia populachera y coloquial donde el español es irremediablemente malo y el mexicano, o es decir, el mexica, es bueno y es una víctima, pero de todas formas resulta victorioso. El cuento va de que nos hicieron esto, aquello, nos robaron, nos saquearon, bla, 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 bla. Donde este cuentucho suprime completamente la voluntad de las naciones étnicas indígenas que quieren destruir a Tenochtitlán, porque al mismo tiempo siempre te van a decir que 400 españoles obligaron a 100,000 indígenas a destruir Tenochtitlán, como si estuvieran incapacitados de hacer algo respecto a unos cabrones que acaban de llegar de la nada, quién sabe de dónde. Es decir, el mexicano estará convencido de que España exterminó una cultura, pero desconoce que son los mismos indígenas, es decir, tlaxcaltecas, cempaltecas y huejotzingas, totonacas, cholultecas principalmente, quienes quieren destruir la cultura dedicada a Huitzilopochtli, patrón de los mexicas. Y en parte esto sucede porque el mexicano piensa que todos los indígenas de México tenían las mismas formas y dioses, cuando en el caso de Tlaxcala, por ejemplo, su devoción era a Camaxtle, donde también el mexicano se atreve a decir que Tlaxcala cometió una traición contra los mexicas cuando estos tlaxcaltecas no eran parte de la Excan-Tlatoloyan, es decir, no eran parte de la Triple Alianza, unión política entre México, Tenochtitlán, Tlatelolco, Tlacopan y Texcoco, quienes juntos dominaban a un buen número de periferias, entre ellas Tlaxcala, a pesar de que ambos pueblos eran de cultura náhuatl. Pero, de alguna manera, la idea fabricada de un pueblo prehispánico unido y feliz persiste y es reflejado en Batman Azteca al momento de que vemos que nuestro protagonista vive en una costa, probablemente la de Veracruz o Tabasco, que no correspondía a zonas de influencia cultural mexica, aunque sí tributaria. Por lo que aquí vemos ese eco de la historia inventada por el mexicano, por el ciudadano mexicano, de que el mexica estaba prácticamente en todo el territorio de lo que actualmente es México. Es decir, el mexicano deberá entender que querer ver a México prehispánico como una totalidad bajo la lógica de raza implica imprimir un total desconocimiento de quién es el mexicano históricamente antes de cualquier contacto con gente venida de la península ibérica. Pero aún el mexicano, desconociéndose, quiere pensar que la raza, por lógica, debería ser suficiente criterio para la unión, cosa completamente contraria a todo desarrollo histórico mesoamericano. Y el mexicano entonces no entenderá que esa terquedad racial tiene mucha más influencia de ideas venidas de la Alemania nazi, que está mucho más cercana a nuestros tiempos que del siglo XVI mesoamericano español, y que estas ideas nazistas derivan de otro hito en las arcaicas etapas de la sociología científica, que es el racismo científico de Francia y Alemania, pero no vienen de nuestra historia en común con España, que eso es aún mucho anterior. Y como he dicho previamente también, no se le pide rigurosidad histórica a esta película, pero la película sí pretende hacernos creer que está dando seguimiento a hechos históricos, cuando por ejemplo, de manera bien perezosa, nos dan cuadros de 2 segundos con títulos que dicen Matanza de Cholula. ¿Cuál es el sentido de darnos cuadros de 2 segundos de eventos como es el caso La Matanza de Cholula si esta no tiene nada de relevancia con tu historia inventada de Batman Azteca, sino para 2 cosas? 1, para advertir que los españoles son genocidas, y 2, para hacerte creer que esta película está apegada a la historia. Entonces, no nos vengan con esas mamadas de que está apegada a la historia o de que es una manera de conocernos a nosotros mismos, o con ese estúpido argumento de que es ficción, ¿para qué te enojas? Si se alcanzan a percatar del poco criterio que están imprimiendo sobre esta de película, es decir, parece que nadie sabe qué hacer con esto que acaban de ver. Para llegar a considerar que la ficción es inofensiva, habrá que hacerse de la vista gorda al enojo que provocó Emilia Pérez, y es una película de ficción. Así como también habrá que ignorar la conducción ideológica que tuvo la propaganda que portaban obras antijudías, por ejemplo, producidas por la compañía cinematográfica alemana UFA de los nazis en 1940, que 1940 de hecho es un año especial para este tipo de propaganda en la UFA, donde se le adoctrinó al pueblo alemán contra los judíos en obras como, por ejemplo, El judío Sus, de Veit Harlan, película de 1940, de Ewige Jude, del director Fritz Hippler, también de 1940,
1940 la película, o también The Rothschilds, del director Eric Vashnek, también película de 1940. Y es que las reflexiones del hispano son verdaderamente un problema respecto a esta película, como lo vamos a ver aquí en este otro canal al minuto 1:20. Antes de irnos de lleno con Batman Azteca, porque ya veo algunos comentarios en este video de personas pidiendo exactitud histórica a personajes que pues no existen, debo dejar muy en claro que esto, Batman Azteca en general, es un Elseworld. Pero ¿qué es lo que se enseña en las aulas mexicanas? Bueno, en México la existencia de la leyenda negra no podría importar menos. Existe mucho nacionalismo por las culturas prehispánicas, por el origen de la misma, por su historia, pero se tiene conocimiento de cómo los aztecas sometieron a las diferentes tribus alrededor, de cómo los tlaxcaltecas decidieron traicionarlos, hartos del mandato y de la organización militar que tenían los mexicas. Y esto es algo que podemos ver igualmente en Batman Azteca. Los mexicanos sabemos que los aztecas no eran blancas palomas, pero también sabemos que los españoles no lo eran tampoco. Mucho menos vinieron a humanizarnos. Es tonto pedirle exactitud histórica a una película que muchas personas no han visto y sobre todo que no tiene objetivo de ser material histórico educativo. Sin embargo, para responder toda esta polémica y dejarla por fin atrás, lo puedo sumarizar todo en lo siguiente: Batman no existe en la historia. Batman no es real. Esto es una adaptación que busca ver cómo un personaje tan icónico como lo que es Batman se adapta a diferentes culturas y a diferentes épocas de la historia, con el propósito de desarrollar un universo alternativo, un Elseworld. Es bueno y válido ver una versión en la cual Batman es un indígena mexicano, el cual está hecho por un equipo mayoritariamente mexicano, animado por un equipo mexicano y sobre todo ambientado en México. Si tanto quieres exactitud histórica, entonces vas y le pides exactitud histórica a un historiador, no a Batman, que curiosamente el equipo de Batman Azteca utilizó el apoyo de un antropólogo. El canal La Zona Cero menciona que esto es un Elseworld. En sus palabras, Elseworld quiere decir lo siguiente: es un Elseworld, otro mundo, un universo alternativo dentro del universo de DC que toma a sus personajes y los coloca en distintos puntos de la historia y de la cultura pop. En la historia de DC han habido muchos, demasiados, en serio un montón de Elseworlds. Posiblemente uno de los más icónicos y más sonados de todos es Superman Red Son, en el que se juega con la idea de lo que pasaría si Superman hubiese sido criado en la Unión Soviética de Lenin y Stalin y no en una granja de Kansas, como Gotham by Gaslight, en el que un Batman que estudia con Sigmund Freud y que vive en 1889 se enfrenta a Jack el Destripador, Superman at Earth's End, donde Superman vive en un futuro postapocalíptico y se enfrenta a clones gemelos de Justice League of America, Shogun of Steel, donde los personajes viven en el siglo XIV, en Japón. Pero qué bonita multiplicidad de universos paralelos, pero te reto a que hagas un Batman palestino atacado por israelitas que son genocidas y vas a ver si no te metes en un problema con eso. Significando aquí que tratar de homologar la situación de universos paralelos, como es el caso de un Superman soviético o el Batman psicoanalista que menciona, comparándolo con el Batman azteca y decir que es el mismo caso y que por ello no hay que chistar, al cabo que esto es ficción y que esto es algo común que siempre está pasando en los cómics, es ingenuidad total. Entonces, como críticos de cine, y me estoy apuntando, hay que tener muchísimo cuidado qué coordenadas sostenemos al momento de hacer un análisis, porque tanto podríamos terminar aplaudiendo un insulto a nosotros mientras desglosamos una factura técnica y señalamos las elipsis discontinuas del montaje, etcétera, o podríamos ser partícipes de ese mismo insulto. Por eso me interesaba mucho revisar la opinión de una experta en cine, porque aquí Gaby Mesa despliega muchos comunes denominadores que el mexicano tiene y que lo mantienen pensando a México en clave de un pueblo sometido por otro pueblo que es un feroz depredador. Cuando, por ejemplo, en la misma España había restricciones para el uso del caballo para el civil de a pie, como había innumerables reglas y exigencias que parecen abusos en contra de los caballeros y nobles. Es decir, el siglo XVI es un tiempo completamente brutal. No esperemos que se parezca a todas las comodidades que tenemos ahora en el siglo XXI. Tengamos mucho más respeto por quienes somos como mexicanos y para todo esto como hispanos en general. Y así será mucho más fácil expulsar y rechazar estos vómitos de películas que nos han ofrecido, como es el caso de Batman Azteca, porque como ahora sí, agudamente Gaby Mesa ha señalado, la película tiene un ritmo completamente cercenado, aglomerado de personajes en un guión, como si hubiera sido escrito por novatos, y lo hicieron así porque no tuvieron presupuesto para hacer una serie de varios capítulos y hay que meter todo en menos de 2 horas, así como también la animación no tiene ni un
cuarto de la calidad que ya maneja cualquier otro estudio. Y de hecho sus problemas de articulación, de emoción, de personajes son notorios y sacan al espectador de la experiencia. Y si tu animación es un asco y tu guión es un pañal a reventar, mejor no hubieras sacado un demonio de película. Además de que las intenciones de este director son nefastas. Un súper saludo ahí a Gaby Mesa, que prácticamente no me pierdo ninguno de sus videos. Y saludos y chao a todo mundo. Ojalá un día Suki regrese. Chao.